Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Creo que sí, ya nos escuchan bien, ¿no? Sí, buenas tardes. Gracias. Súper, gracias. Creo que ya están conectándose. Sí, somos como 5 personas por ahora y yo diría que en pro de eh, beneficiar la puntualidad, podríamos ir como iniciando, esperando que se conecten otras personas más adelante. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar con esta sesión del día de hoy, de nuestras charlas, el ciclo de charlas que hemos iniciado hace ya, bueno, esta es como la segunda, pero la primera pasó ya casi hace un mes. Vamos a retomar apenas el ciclo de estas charlas alrededor de las ideas de ciencia, arte, ciudad y tecnología. Y son unas charlas que estamos haciendo pues alrededor de un proyecto que hemos nombrado Interfaz al Futuro. Es un proyecto sobre todo como de exploraciones multidisciplinarias. eh, y bueno, es un proyecto que fusiona justamente arte, ciencia y tecnología para abordar o intentar por lo menos abordar temas como el cambio climático, la ciudad y el patrimonio. Y somos un equipo de personas que estamos pues, sobre todo enfocadas en reflexionar alrededor de ejercicios teórico-prácticos, entre ejercicios también de representaciones cartográficas, muchos temas como de caminatas y recorridos por la ciudad, y la creación de algunos elementos que hemos llamado dispositivos para buscar, digamos, de alguna forma establecer nuevos diálogos entre la ciudad, el entorno, el arte y de pronto, pues, explorar, ¿no? Creemos algunas perspectivas de futuro, ¿no? Quizás somos algunas generaciones que hemos crecido con este impulso a veces descorazonador de la apariencia como finalidad de nuestros tiempos y creemos que este proyecto al final, pues de reconectar un poco en términos exploratorios, pues nos implica también reconectar o reenamorarnos con nuestras ciudades, con nuestros escenarios, con los lugares que vivimos, con los paisajes que habitamos y con el tipo de ciudades en las que estamos como creciendo, ¿no? Eh, y bueno, estos ciclos justamente pertenecen como a este esfuerzo de conectar también con profesionistas, profesionales de distintas disciplinas y mezclar conocimientos de temas así entre muy duros y muy disciplinares, muy científicos, pero también con otros temas quizás un poco pues no diría no duros, pero con una dureza que viene perteneciendo a otras disciplinas. Y justamente pues hoy vamos a estar en una charla que implica como este cruce de caminos en escenarios como más multidisciplinarios o transdisciplinarios, o bueno, justo esta mañana discutíamos un poco como de en qué lugar de lo epistemológico se paran como este tipo de conversaciones, ¿no? Si están esperando ustedes a alguien más al que hayan invitado, le hayan compartido esta invitación, pues compártanle por ahí el póster. Y mientras tanto, yo voy a dar entrada a nuestro invitado de hoy. Eh, Voy a apagar mi pantalla porque siento que estoy entrando en modo robot, mi pantalla. Pero bueno, en la tarde de hoy vamos a estar hablando de una ponencia que se llama Alternativas Inconmensurables con Chucho Ocampo Aguilar, que pues además de ser el invitado hoy es uno de los miembros de este equipo de 10 personas que estamos intentando resolver este proyecto de interfaz al futuro. Chucho es un artista y arquitecto mexicano. En el centro de su práctica se encuentra la preocupación de cómo, a través de interfaces, talleres y caminatas, podemos abusar, malinterpretar y desviar algunas concepciones deterministas que tenemos sobre nuestros entornos. Utilizando el errar como una herramienta, Chucho busca trabajar con la inconmensurabilidad de los fenómenos planetarios y sus manifestaciones específicas en el ámbito público. Chucho además cuenta con una maestría en Ciencias del Arte, Cultura y Tecnología del MIT y trabaja como director creativo y socio en Deriv Lab,
una firma de arte, arquitectura y urbanismo. Em, pues es cofundador de BEMA, un centro cultural en Querétaro, y durante los últimos años ha estado investigando, pero también enseñando en los programas de arte, cultura y tecnología del MIT, en la Escuela de Diseño de Parsons, en el programa de arte, cine y estudios visuales de la Universidad de Harvard, y actualmente está por empezar un doctorado en el programa de diseño, medios y medios interdisciplinarios del Northeastern University. Así que, pues nada, yo los dejo y les dejo en compañía de Chucho y esta exploración que tendremos alrededor de los temas del aire, la inconmensurabilidad y creo que vamos a ver algunos de sus proyectos multidisciplinares. Así que, pues de nuevo, gracias por su compañía y que disfruten la conversación con Chucho. Esperamos que hacia el final podamos abrir el micrófono para compartir entre todas y todos reflexiones y comentarios. Bueno, muchas gracias, Paquico. Eh, sí, bueno, yo soy Chucho. Pues creo que ya Paquico me hizo el protocolo y demás, entonces solo voy a saltar a la presentación. Digamos que la presentación está eh, con una especie de script. Tiene cierta parte, sí, de videos, sonido y demás que, que les quiero mostrar. Y me parece que ya todos ven mi pantalla. Y Sí, bueno, ya se ve. el título de la plática de hoy es Alternativas inconmensurables. Y hoy les voy a hablar para mí o para mi investigación o los proyectos que hacemos y lo que he estado pensando, digamos, como estos últimos años, para mí que es como lo inconmensurable y por qué nos sirve para entender las experiencias que hemos estado teniendo, ¿no? Entonces, hoy les voy a presentar una serie de proyectos que en su mayoría son preguntas que están en curso o que son preguntas que están abiertas, que están muy relacionadas con el tema de este proyecto, que es Interfaz al Futuro. Pero lo más importante es que les propondré hablar en realidad sobre el cielo, ¿no? Y en un conjunto más amplio de escalas y experiencias, les voy a proponer pensar en el cielo en términos de la atmósfera en nuestra relación con sus fenómenos, ¿no? Entonces, un pequeño como disclaimer es que si escuchan ruidos extraños en su computadora, no se preocupen, que son como las grabaciones que les voy a mostrar. Hay algunos videos que voy a dejar correr, habrá algunas pausas y demás que pues ojalá disfruten. Entonces, quisiera también empezar mencionando como solo unos pocos de antecedentes de los proyectos y las ideas de las que voy a hablar hoy, ¿no? Pensando en que ninguna idea vive en el vacío, ¿no? Como que viene sola. Y creo que es crucial mencionar como el enorme precedente de pensadores, artistas que han teorizado, pensado sobre el cielo, la atmósfera antes que nosotros y reconocer pues que ninguna idea parte de cero y que estamos en paralelo y en conversación con profesores, estudiantes, compañeros, socios y amigos, ¿no? Y este proyecto creo que es un gran ejemplo de eso. Y creo que gran parte de lo que les voy a mostrar hoy, si no todo, es una continuación de lo que he aprendido en los últimos 3 o 4 años, pero lo que he aprendido también es estar continua conversación con profesores y colaboradores, no sé, el Centro de Geociencias en México, gente con la que he estado en conversación en la maestría por allá en Boston y sobre todo pues conversaciones y proyectos con Jimena y Paquico con los que hacemos Deriv Lab, ¿no? Entonces, pues propongo hoy pensar el cielo y la atmósfera desde la lente de la inconmensurabilidad, ¿no? Eh, la inconmensurabilidad se define como la incapacidad de expresar o comprender un esquema conceptual en términos de otro, ¿no? En otras palabras, es una falta de una medida común entre modelos de observación, sistemas de valores o incluso ideologías, ¿no? Los modelos de observación ambiental, en este caso, poseen esa inconmensurabilidad cuando la escala se convierte
en una variable, ¿no? Entonces, esta falta de una medida común se presenta también en la incapacidad general de comprender las magnitudes de los fenómenos planetarios relacionados con el cambio climático y los efectos que estos fenómenos tienen sobre los humanos y los más que humanos. Entonces, como ejemplo, creo que la experiencia que tuvimos hace 5 o 6 días con el huracán Beryl es, creo, un buen ejemplo de cómo un fenómeno medioambiental de escala planetaria que tiene una digamos, una envergadura verdaderamente enorme está más allá de nuestra comprensión, pues nos hace no poder medir o comprender de cierta manera qué es lo que está pasando y pues obviamente recurrimos como a diferentes estrategias para hacer sentido a lo que está pasando, ¿no? Entonces, me parece que esto que pasó hace 5 o 6 días, que aparte de ser muy chistoso y ser como un gran momento del Internet, de los últimos días, pues muestra un poco esta inconmensurabilidad, ¿no? De no poder hacer sentido a estos fenómenos y claro, recurrir tal vez, no quisiera decir superstición, porque es una palabra extraña, pero recurrir como a otras acciones que nos hagan tal vez por lo menos hacer algo al respecto, ¿no? Como en este caso destruir la estatua de Poseidón porque pues Chuck se va a enojar, ¿no? Entonces, creo que realmente la respuesta a esta idea de la inconmensurabilidad, sobre todo en temas de cambio climático o fenómenos medioambientales, como diría Thomas Kuhn o Paul Feyerabend, que son filósofos de la ciencia, pues la respuesta no es impulsar o querer un sistema de medida común y universalizado, sino existir, experimentar en y con alternativas inconmensurables, ¿no? Entonces, no es ni A ni B, sino un punto intermedio entre esas dos sistemas o ideologías o maneras de medir cosas, ¿no? Y para un poco como para mostrar esta idea, me gusta mucho mostrar este proyecto. Esta es una captura de pantalla de la plataforma web del Servicio Geológico Nacional de Estados Unidos, en donde georreferenciaron casi todos los mapas geológicos realizados en Estados Unidos desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? Entonces, digamos que son todos los mapas hechos a cualquier escala, georreferenciados, y pues claro que ilustra la incapacidad de la tarea y nos muestra como este caos tan bello, ¿no? Como de querer unificar o querer universalizar, o la incapacidad de esa universalización cuando uno quiere medir o hacer sentido de algo tan, tan, tan grande, ¿no? Entonces, más específicamente, la investigación científica, o más concretamente las ciencias de la Tierra, aportan importantes conocimientos sobre la observación de fenómenos planetarios y la comprensión multiescala de nuestro entorno, y es a través de instrumentos, metodologías, trabajo de campo y datos que las ciencias de la Tierra han estudiado, rastreado e intentado comunicar esta catástrofe climática actual de la mejor manera posible, pero pues desafortunadamente en la mayoría de los casos con muy escasas respuestas, ¿no? Entonces, con esto en mente, me acerqué al Centro de Geociencias hace ya un par de años, con muchas de estas preguntas y una propuesta para que me dejaran explorar sus laboratorios y posiblemente pues me dejaran jugar con sus instrumentos y sus juguetes, ¿no? Que al final, en mi entendimiento, están conectadas o son instrumentos para conectarse a estas escalas planetarias, ¿no? Y claro que, pues, para mi sorpresa, mis preguntas fueron muy bien recibidas. Esto es más específicamente en el Laboratorio de Física de Rocas, pero en el Centro de Geociencias, ahora Instituto de Geociencias de la UNAM en Campus Juriquilla. Eh, y pues resulta que mis preguntas fueron muy bien recibidas porque pues a ellos y ellas también les resulta muy difícil generar una mejor comprensión de los datos y las escalas de los fenómenos planetarios y sobre todo generar la comunicación de estas escalas de los estudios que hacen para unas audiencias en general, ¿no? Incluyéndome a mí mismo. Entonces, es importante, creo, mencionar que como hace un par de años, luego de algunos resultados que tuvimos con el proyecto que ven en la izquierda, que se llama Prototipos de Infraestructura Pública, que hicimos desde Derive Lab, un proyecto que se hizo con Google y el ICLEI, donde creamos una red de sensores medioambientales en Guadalajara,
Y este dispositivo expositivo, como decía Paquico, que ven del lado izquierdo, pues nos hizo entender muchas cosas y generar cuestionamientos, sobre todo respecto al manejo de datos medioambientales, los sensores y el poder, sobre todo, que tienen los objetos para mostrar y exponer estos fenómenos medioambientales en un sitio determinado, ¿no? En este caso, pues es la flora urbana que se convirtió en un gran sensor que pues expone lo que un sensor de 5 centímetros puede hacer, ¿no? Pero esto es, digamos que es una escala más arquitectónica o un poco más escultórica, ¿no? Posteriormente, pues con este aprendizaje obtuvimos una beca del gobierno de Taiwán para la producción artística y la cooperación entre Latinoamérica y Taiwán y llamamos a nuestro proyecto Invisible Matters, ¿no? Como un poco con esta idea de los sensores y de dónde salen estas cuestiones que no podemos nosotros ver, pero que sí que hay objetos o ideas que pueden producir esa sensación o traducir hacia un medio visible o tangible, ¿no? Entonces nosotros pretendíamos alargar estos sensores o tomar sensores muy básicos y explorarlos, entender sus funciones básicas y generar interfaces para caminar en la ciudad y mapear caminatas, ¿no? Entonces, digamos que agarramos un sensor que es muy pequeño, lo explotábamos y generábamos una cuestión un poco más análoga, menos computacional, que generara datos y por lo menos nos diera una chance de hablar sobre lo que estos fenómenos nos están queriendo dar, ¿no? Entonces, este que ven a la derecha es un sismógrafo móvil, valga la redundancia, es una cosa que van a ver mucho, creo que en los proyectos, como un poco una contradicción entre lo científico y lo no científico, como lo es un sismógrafo móvil. Y este utiliza ruedas para mover el registro de papel y genera como una especie de récord, ¿no? O de registro de accidentes topográficos en la ciudad, ¿no? Eh, entonces, paralelamente, he mantenido una muy estrecha colaboración con el compositor y artista taiwanés Chipo Hao, que ven ahí en pantalla a la izquierda en la imagen de en medio, ya que habíamos estado, bueno, a Po Hao yo lo conocí en la maestría por allá en MIT, y pues digamos que desde que nos conocimos habíamos estado intentando, como durante muchos años, desarrollar interfaces medioambientales que utilizaran el sonido como señal y como resultado tuvieran salidas un poco más interesantes en torno a navegación, sonificación, amplificación de experiencias, sí, conectadas a la idea de lo planetario, que pues les mostraré en las diapositivas que vienen, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de entender cómo funciona una arpa eólica, una arpa de viento, y qué posibilidades podría tener para caminar o navegar con ella, ¿no? O de sentir y ampliar el sonido del viento mientras uno camina y pues poder mapear la experiencia. Entonces, mucho de esto también tiene un poco de arqueología de medios, ¿no? Como de saber, digamos que uno toma un sensor que le interesa, uno toma un fenómeno medioambiental que le interesa explorar y de ahí vamos yendo hacia atrás, ¿no? Yendo hacia atrás, digamos que hay una cuestión muy computacional de cómo funcionan y hay un quiebre hacia lo análogo. Y tomamos ahora desde lo análogo y empezamos a hacer esta idea de las interfaces que se convierten pues un poco como como en esculturas, ¿no? Entonces, finalmente, ya en México, con el apoyo de un Fonca Coinversión, gracias Fonca, pudimos hacer un proyecto que nos acercara ahora sí al Centro de Geociencias en México para crear una serie de interfaces ambientales que iban a apuntar a diferentes fenómenos inconmensurables relacionados más específicamente a la atmósfera y la litosfera, ¿no? Entonces, afortunadamente, con este apoyo del Centro de Geociencias, pues sí acabó prestándonos no todos sus juguetes, pero los que señalamos, ¿no? Los que nos servían más. Y pues lo más importante es que nos permitieron sacarlos a las calles y entrar en conversación con un proyecto artístico, ¿no? Que me parece que es una de sí, como de las experiencias más increíbles que pues yo he tenido, ¿no? Entonces, en este caso se trata de un radar de penetración terrestre, un georradar,
que puede crear imágenes del subsuelo de hasta 10 metros de profundidad mediante ondas electromagnéticas, ¿no? Que es lo que ven que estoy jalando yo, que estoy ahí demorado. Lo que está atrás es la antena y lo que está cargando el carrito es una batería y una computadora y un display que nos va mostrando una imagen que se va formando, ¿no? Entonces, eh, este georradar puede crear imágenes del subsuelo de hasta 10 metros de profundidad. Uno lo puede ir calibrando dependiendo del tipo de onda que mande. Y esto lo hace mediante estas ondas electromagnéticas, y lo cual crea un increíble acto de performance si se lleva al espacio público, ¿no? Ya existe una correlación directa entre la definición de la imagen que uno va construyendo en la computadora, los pulsos electromagnéticos o la cantidad de pulsos y la velocidad de la caminata a la que uno va, ¿no? Entonces, la creación de en vivo de esta sección nos obliga a avanzar a un ritmo extremadamente lento si queremos una definición más alta. Entonces, aquí hay obviamente una parte, yo diría incluso muy poética, entre la definición de la producción de una imagen y la experiencia de un sitio y la experiencia que tiene un lugar y un espacio público, ¿no? Eh, entonces, la creación en vivo de la sección hace que el trabajo en campo se haga con una especie de performance involuntario que pues atrae muchas miradas en las calles y pues termina llamando mucho más la atención que cualquier otro personaje de la calle, ¿no? Como podrán ver, ¿no? Nadie, digamos, que voltea a ver al payaso vestido de Santa Claus, pero nosotros somos, en este setup, somos mucho más llamativos. Y eso es algo que me llama, o que nos llama mucho la atención en cuestión de producción artística y como medios audiovisuales y demás, ¿no? Entonces, las capas inferiores de estas dos imágenes que ven aquí, los que están abajo de la línea azul, son los resultados de estas lecturas del georradar, ¿no? Es un mapa en sección de nuestra caminata por el centro de Querétaro, y estos son mejor conocidos como radargramas, ¿no? Esta es una sección de una caminata que luego sobrepusimos con el espectrograma de las grabaciones de campo del mismo paseo, realizadas con una arpa eólica, ¿no? Entonces, esta imagen pues se convirtió en una sección geofísica que ilustra la litosfera y la atmósfera. Es quizás un mapa o simplemente pues un registro de la sedimentación de la corteza, la última corteza de la ciudad, superpuesta a un presente atmosférico, ¿no? Entonces, aquí ya hay otras ideas como de las escalas del tiempo que se pueden captar en ciertas imágenes y la incapacidad si cambiamos de medio, por ejemplo, de captar sonido en una escala mucho mayor, que no sea una imagen, ¿no? Uy, no sé si escuchan. Estaba sonando y dejó de sonar, pero Uf, ok. Ay, perdón. Oh, no. Ya voy, eh. creo que Perdón, perdón. está entendiendo que estás como fuera de tu drive, ¿no? Perdón. No pasa nada. Sí había empezado a sonar, pero luego Sí, como que ¿verdad? Como que me sacó. lo bloqueó Listo. la aplicación. Eh, Tienes que volver a compartir diciéndole que comparta el audio, ¿no? sí, perdón. Share sound. Ok, listo. No sé si puedan ver. Ahí se ve. Ahí ya se ve perfecto, sí.
Entonces, en cuanto a la atmósfera, construimos y suspendimos un arpa eólica de 6 metros en medio del Museo de la Ciudad de Querétaro, que se activa solo con el paso del viento y que era aumentada por un conjunto de micrófonos de contacto y un pequeño altavoz en la sala. ¿Qué es lo que recién acaban de escuchar? Esta es una grabación de esta pieza de la izquierda. Creando así una relación entre estas dos secciones geofísicas que recién les enseñé, impresa alrededor del espacio expositivo de la sala y el comportamiento del viento en la pieza exterior, ¿no? Entonces, queríamos generar esa relación entre la litosfera o lo que hay debajo de la corteza terrestre que no podemos ver y lo de la atmósfera y otra traducción para la atmósfera que pues obviamente es el viento convertido en sonido al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que estaban como en conjunción al igual que que nuestra sección. Y creo que en realidad, y creo que este es un punto muy importante o un aprendizaje muy valioso como de los proyectos que les voy a enseñar hoy, es que la exposición y las piezas no son más que excusas para probar ideas y compartir nuestras dudas con más personas, ¿no? Para provocar conversaciones acerca del manejo del medio ambiente y nuestra experiencia referente al cambio climático y las gestiones que pues, nuestros gobiernos están teniendo también, ¿no? Y es por eso que hacemos siempre una serie de talleres en cada proyecto y una serie de conversaciones bueno, que conllevan una serie de conversaciones. Y pues es en este caso, aquí se ve el taller Caminata de arpas eólicas o más pequeñas que tuvimos por el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esto siempre trae más preguntas, ¿no? Como por qué el viento se comporta de tal o cual manera, por qué el viento a lo mejor a las 5 o 6 de la tarde es más que el viento a las 12 o la 1. O ya, o trae temas más de memoria, ¿no? Que también nos interesan mucho, ¿no? Como, bueno, yo me acuerdo que antes este lugar era mucho más ventoso que lo que es ahora. Tal vez deben ser esos edificios que acaban de construir, ¿no? O desde que me construyeron tal edificio enfrente de mi casa, cada que salgo se me vuela la sombrilla, ¿no? Entonces, digamos que las piezas son justo para eso, para provocar esas conversaciones. Y intentamos siempre encontrar nuevas formas de representar sonido, movimiento y la navegación de forma colectiva, ¿no? Entonces, además de hacer eh, que los científicos expliquen sus herramientas y sus imágenes en el contexto de un museo para una audiencia en general, ¿no? Y como decía, pues no es muy sorprendente que estas explicaciones se vuelvan tal vez en momentos un poco políticas, ya que las cuestiones del tratamiento, o sea, al final se hablan cuestiones de tratamiento del agua, urbanización y pues gestión del medio ambiente, que están estrictamente relacionadas con los fenómenos ambientales y nuestra experiencia con las mismas, ¿no? Y bueno, luego, por supuesto, está la cuestión de los datos, ¿no? Ya que estamos entre esta idea de ciencia y arte y tecnología, pues claro que la ciencia para la ciencia los datos son invaluables, ¿no? Entonces, en este proyecto en específico, ya que teníamos micrófonos en toda la pieza, pues había la opción de grabar el comportamiento de la pieza en un periodo más largo para saber entonces cómo funciona el aire. Pero decidimos no grabar todo el sonido de la pieza, ya que pues requería una gran capacidad de almacenamiento. Irónicamente, pues tendríamos que contratar un servicio en la nube, ¿no? Entonces nos generaba un gasto extra que pues terminaba siendo una cantidad de datos demasiado grande, ¿no? Y pues creo que debo decir que hay algo, creo, muy bello en las interfaces ambientales, si están en verdad conectadas con fenómenos medioambientales, y es que las interfaces te hacen esperar, ¿no? No se encienden ni se apagan. Y algunas personas que pues llevan prisa o que solo, como que solo van pasando, pues pueden percibirlas como poco espectaculares, ¿no? Estas interfaces pues realmente piden paciencia y observaciones de larga duración. Y en este caso, los mejores observadores fueron los guardias de seguridad del museo, ¿no? Entonces, claro, como uno como artista quiere pasar la mayor cantidad de tiempo, pero pues sí hay un momento en el que hay que irse o hay que regresar. Y los guardias del Museo de la Ciudad, pues al final son los que están ahí en un turno de 8 horas todos los días. Y cada que llegábamos nos contaban, no, no, ya son las 2, ya no va a sonar,
hay que venir a las 4 o a las 6 cuando empieza a cantar más bonito y demás. Entonces, por esto decidimos trabajar con ellos y diseñar un gráfico muy similar a un espectrograma que acuñamos como tabla de registro subjetivo de comportamiento sonoro, ¿no? Entonces, nos alejamos un poco como de lo objetivo, que podría llegar a ser una cuestión más computacional, y decidimos trabajar más con un registro subjetivo, ¿no? Donde los guardias aceptaron registrar todo lo que quisieran, ¿no? Como con una tabla que solo tenían que hacer como unas taches y unas descripciones. Y terminamos con alrededor de un mes de comportamiento sonoro subjetivo de esta pieza y una lista muy larga de anécdotas del edificio, sus sonidos y pues, sobre todo sus espectros, ¿no? Todos estos edificios pues están llenos de fantasmas y de ruidos extraños y demás. Entonces, el proyecto este de interfaces invisibles nos llevó a preguntas sobre la navegación, la imposibilidad o utilidad de la recopilación de datos, la socialización de los procesos científicos y preguntas persistentes sobre la especificidad del sitio de los instrumentos que diseñamos y su conexión simultánea a fenómenos planetarios, ¿no? Que fue una cosa muy, muy bonita de esto. Entonces, aquí viene como una de las primeras, o una de las más, o de las preguntas más actuales, con las que he trabajado, que es como cómo puede hacerse evidente la conexión entre diferentes escalas medioambientales utilizando una interfaz conectada con fenómenos planetarios y qué impacto tiene en un sitio específico o local, ¿no? Como esta idea entre, sí, como un fenómeno, como cómo se manifiesta en una cuestión más localizada, ¿no? Y quizá esto pues sea una constante de los instrumentos, o más aún, pues es una constante de nuestra experiencia colectiva de un lugar o de un clima, ¿cierto? Tenemos una constante experiencia local, siempre ligada a fenómenos globales, y en este sentido, pues hay que recurrir siempre como a los intelectuales o a la gente que escribe muy bien. En este caso, disfruto mucho leyendo la visión de Juliana Bruno sobre la sensación a través del pensamiento atmosférico, ¿no? Como lo describe como la percepción de una mezcla situacional de materia viva que está sujeta a cambios, ¿no? Entonces la atmósfera se convierte en una colección de fluidos. Si entendemos la atmósfera como esta mezcla situacional de materia viva, la atmósfera se convierte en colección de fluidos o en una gran sopa, que creo que es algo como que por lo menos a mí me ayudó mucho al empezar a pensar en el viento o en la atmósfera, ¿no? Es como, no es éter, ¿no? No, el aire tiene cosas, el aire es un fluido, también es un gas, ¿no? Pero tiene diferentes presiones, tiene diferentes, está vivo, pues se está moviendo todo el tiempo y acarrea muchísimas cosas. Entonces, como la atmósfera como sopa a mí me produce risa y también creo que es una muy buena analogía, ¿no? Entonces, esta idea guió, creo que la siguiente fase del proyecto, otra vez en Taiwán, donde intentamos trabajar con la atmósfera en un entorno completamente diferente, ¿no? Desde el semidesierto mexicano, nos fuimos a una isla subtropical en medio del verano, y pues dadas las características urbanas de Taipei, y también por lo que entendimos con el proyecto anterior, pues los objetos que hicimos eran demasiado grandes para las calles de Taipei y un poco torpes, ¿no? Entonces, estábamos limitados por el tamaño de las piezas y decidimos como decomponer o descomponer esa arpa eólica en sus piezas y convertirla en una pieza modular para crear un diálogo que como entre cada una de estas piezas y su creación colectiva en talleres con diferentes grupos de edades y geografías dentro de Taiwán, ¿no? Entonces, mientras intentamos navegar este cambio de materiales, ¿no? Las ferreterías taiwanesas son increíbles, pero pues igual uno no encuentra los mismos materiales que encuentran las ferreterías mexicanas. Y más frustrante aún, había una falta de viento debido a la temporada que era, pues que daba mucho miedo, ¿no? Porque pues propusimos hacer una serie de instrumentos de viento y pues resulta que no hay viento. Y las piezas pues simplemente no estaban
cantando, no estaban sonando en Taiwán por las primeras 3 o 4 semanas, ¿no? Y las hicimos exactamente como las hicimos en México. Entonces pueden imaginar la frustración de decirle pues a un grupo al grupo de un taller de niños y papás y gente interesada que pues las piezas sí funcionan, simplemente pues no hay viento, ni hay tiempo para es que esperar a que canten porque pues ellos se tienen que ir y el taller tiene que terminar, ¿no? Entonces creo que esta vez pues la broma se nos devolvió de una manera un poco más no tan divertida. Em, Y bueno, mientras esperábamos al aire, decidimos invocar a los papalotes, ¿no? O las cometas. Y tengo que confesar que esta es la primera vez que uno de mis papalotes vuela y que fue uno de los momentos más increíbles de mi vida verlo volar pues en las playas en Taiwán, ¿no? Entonces los papalotes se convirtieron entonces en instrumentos para medir la intensidad del viento y para nosotros poder probar las arpas en diferentes lugares generando una relación ahora muy interesante entre los dos instrumentos de viento con los que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, de la misma manera que la atmósfera se hace extrañar, también tuvo una manera increíble de hacerse presente con la llegada de un tifón que se llamó Canún. Nuestras piezas, pues, comenzaron a cantar junto con los edificios, vallas publicitarias, todos los árboles que se empezaron a activar con este fenómeno, pues, de escala planetaria que empezó a ingresar a la isla, ¿no? Entonces, después de 3 semanas de silencio, de repente empezamos a escuchar cómo el aire está llegando, ¿no? Entonces, en este sentido, mientras caminábamos con las piezas, pues surgieron conversaciones increíbles con los asistentes al taller sobre la urbanización y su relación con el viento, la relación de Taiwán con el espacio aéreo y el sonido ensordecedor que hacen los aviones de combate chinos que sobrevuelan la ciudad cada que un mandatario estadounidense toca suelo taiwanés, ¿no? Entonces, otra vez, una idea muy, muy común, digamos, o muy ordinaria como es el aire, muy rápido se escala hacia otros temas que pues la gente tiene presente en su vida diaria, ¿no? Y bueno, el resultado de esta iteración del proyecto se convirtió en una versión adaptada de las interfaces en México que fueron informadas por la escala urbana y las diferentes dinámicas de fabricación de otro país, pero también resultó en una mayor conciencia de la escala y las manifestaciones de la inconmensurabilidad entre los fenómenos planetarios y nuestras propias expectativas de lo que iban a ser nuestros proyectos, ¿no? Entonces, finalmente, hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Lanzarote, en las Islas Canarias, con la iniciativa de exploración espacial del MIT, en una misión análoga lunar, ¿no? Entonces, aquí propuse usar otra vez los papalotes como una alternativa de bajo impacto para hacer trabajo de campo y obtener datos medioambientales, contradiciendo un poco la idea de la analogía de la luna, ya que pues, yo propuse utilizar la atmósfera como un medio, ¿no? Pues, obviamente la luna no tiene atmósfera. Y estos son los papalotes que, estos son los papalotes que fabricamos colectivamente, que por cierto, pues, hablando de expectativas y de planes que no van como uno cree, algunas veces sí hubo cero aire y cuando hubo aire, el viento del Atlántico destrozó por completo nuestros bonitos papalotes, que pues esto fue lo único que quedó en registro, ¿no? Estos son los tipos de sensores medioambientales que utilizamos. Es un Arduino Environmental Shield que pues es muy fácil de utilizar, ya viene casi que programado y pues sí, esto es como un off the shelf, ¿no? Como esto uno lo compra y lo puede meter a un papalote, pero digamos que la metodología es un poco lo que se trata de probar en este caso, ¿no? Dejar de utilizar drones y cuestiones un poco más invasivas y proponer eh, metodologías a lo mejor más colectivas en su ensamblaje, pero también pues menos invasivas al medio ambiente que se está queriendo medir, ¿no? Y pues creo que en este sentido, pues al final estos sensores, esto es lo que arrojan los sensores, ¿no?
Y otra vez hablando de expectativas y presiones en los proyectos, este tenía la particularidad de que tenía que ser algo pues un poco más científico, cuantificable, que se pueda probar y digamos que ir hacia los datos casi siempre es como la manera más seductora de comprobar que un proceso científico pues tuvo sentido, ¿no? Y claro, pues estos son algunos de los resultados que obtuvimos en diferentes vuelos. Esto no es más que la traducción de números a gráficas, que claro, si nos dicen muchas cosas ya es muy útil, hablando de los lugares a los que fuimos y las diferencias que tiene cada uno de ellos. Pero pues claro, con el afán de jugar como con los diferentes resultados que se obtuvieron de los sensores y demás, y tratando de empujar un poco más esta idea de visualización de datos, pues empecé a jugar con la idea de visualizar, ¿no? ¿Qué significa visualizar y qué es realmente objetivo y subjetivo y qué termina teniendo valor dentro de esa experiencia, ¿no? ¿Y para qué? Entonces, claro, hay unas visualizaciones como esta que no tienen ningún sentido en absoluto, ¿no? Como es un pie chart en donde todo da cero menos el 33% porque hay demasiados datos puntuales, pero visualmente esto es increíble, ¿no? Esto es muy bonito. Y pues con el afán de jugar con esa idea de las visualizaciones, pues recientemente he estado haciendo otras traducciones de estos datos a algo más físico, ¿no? Como la fisicalización de datos o de experiencias de trabajo de campo. He estado utilizando grabados en madera y relieves para obtener piezas que traduzcan esa experiencia, ¿no? Esto es un cubo eh, que, pues digo, puedo hablar un poco más después si hay algunas preguntas sobre esto, pero no es más que es una matriz de tres variables que está colapsada en un plano, ¿no? Que forma otro cubo eh, en donde pues toda la experiencia o todas las notas de campo se bajan de manera gráfica a una sola imagen que se queda como en relieve en un pedazo de papel, ¿no? Entonces, un poco esta idea también como antes la traducción era una traducción sonora de un trabajo de campo o de simplemente el paso del aire, esta es otra traducción como de una experiencia en trabajo de campo o de los datos hacia una cuestión más tangible, como de una pieza artística, ¿no? Digamos. Pero pues, creo que más importante, pues obviamente de esa experiencia, pues Lanzarote es famosa por su viento y su vasto paisaje volcánico, ¿no? Era obvio que los papalotes iban a volar. Y ya con los sensores conectados, los papalotes no solo volaron, sino que tiraron y rompieron las líneas varias veces, ¿no? Entonces, finalmente, mientras estaban allá arriba, a 20, 40, 60 metros, los papalotes comenzaron a cantar, ¿no? Los papalotes se convirtieron en arpas eólicas a gran escala, lo que demostró que el efecto Karman Vortex, ¿no? El patrón repetitivo de remolinos que hace que el fluido pase a través de un cilindro continuo o la cuerda del papalote para producir un sonido es escalable, ¿no? Y también, pues obviamente fue un momento increíble sentir que pues, los papalotes se convirtieron en ese otro instrumento que estábamos queriendo replicar una y otra vez, ¿no? Entonces, además, pues para mi muy agradable sorpresa, estábamos nosotros dentro de un vórtice Kármán mucho más grande causado por el viento a favor de la cadena de Islas Canarias en el Océano Atlántico Oriental, frente a la costa de África, que es imposible de oír, pero se puede reconocer desde una imagen satelital que les voy a mostrar. Esta. Entonces, el mismo fenómeno que hacía cantar a nuestros papalotes ahora como arpas eólicas, se repite en una escala planetaria con las islas Canarias y la atmósfera en grande, ¿no? Entonces, ya para cerrar, pues creo que después de los diferentes viajes, trabajos de campo, frustraciones y sorpresas increíbles como esta, y fortuitas como esta de los proyectos, pues lo que más perplejo me tiene es cómo los papalotes
nos hablaron, ¿no? Y dijeron, yo también soy un instrumento, ¿no? Yo también soy una interfaz. Independientemente del sensor que lleve yo colgado, tengo voz, ¿no? Y esa es ahora la lección creo que más importante para mí, ¿no? Los papalotes me dijeron que lo más significativo y hermoso de nuestra atmósfera es que transporta nuestras voces. Y las voces son mucho más grandes y se mueven más rápido que cualquier avión, edificio, cohete o dron, ¿no? Las voces son instrumentos inconmensurables. Y listo. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Chucho. Bueno, creo que hay varias como lecturas que para nosotros pues es como muy bello tener dentro del proyecto, ¿no? Justamente viene como una fase de exploración que tiene que ver con el aire y con el tema de los papalotes atmosféricos. Y creo que se conecta muy bien con cosas que hemos hablado como en los últimos talleres y en y en la conversación pasada, ¿no? Creo que está este asunto todo el tiempo como de, o sea, por un lado como la pregunta contemporánea por el tema de los datos, creo que haces como una cosa muy interesante entre cómo nos parece espectacular como un una mini computadora que nos da un montón de datos a pesar de que no sepamos qué es eso, pero nos parece que ese es el futuro, ¿no? El futuro del Big Data y el Small Data y el Science Data y lo que sea que podamos decir. Es como que solo ponerle así dato e inteligencia artificial y lectura ya parece que es interesante. Y como en el fondo hay unos lenguajes como más sutiles, ¿no? Mm, Y a mí lo que me gusta mucho yo no he visto esta presentación, a pesar de que hablamos mucho, creo que tiene todo el tiempo ese juego, ¿no? Es como hay unos fenómenos planetarios de escalas como quizás a veces muy abstractas para nosotros como sujetos, pero que tienen un lenguaje muy sutil, tienen unas huellas muy sutiles, ¿no? Y creo que sobre todo en este último caso, como esta idea de eh, eh, está el vórtice que se forma como a nivel planetario, está el vórtice que se forma en la isla, la corriente de aire que le pega a una montaña particular, el movimiento que eso hace sobre un papalote que intenta girar y que al tiempo hace girar una pequeña cuerda y que esa cuerda vibra como con el mismo, como en el mismo fenómeno, tiene como su misma mm. vibración, pero esa voz es como una voz muy sutil que tiene entonces como el mundo para hablar con nosotros, ¿no? Y Sí, sí, por sí. supuesto, como que de estos proyectos hemos tomado nosotros también como la inspiración de este proyecto de interfaz al futuro, que tiene que ver con esta, como quizás, yo no sabría si capacidad o incapacidad, pero quizás sí una necesidad de empezar a hablar como otros lenguajes, ¿no? Tratar de entender Sí. qué es eso que el papalote nos quiere contar, ¿no? Quizás para nosotros en esta pregunta aún más rara es como no solo queremos que hable, sino quisiéramos saber qué nos está diciendo. Y Mm, quizás la apuesta del proyecto es que hay algo que nos están comunicando las cosas y que no hemos podido como escuchar, ¿no? Y ese algo quizás es como la voz del futuro, ¿no? wow. Eh, Creo que haces otra cosa que a mí me gusta mucho y perdón que yo esté aquí como entre cerrando la conversación, pero realmente les estoy dando tiempo de que piensen sus comentarios y preguntas. Estoy cerrando quizás como la presentación, la charla, pero esperando que se abra para todas y todos como la conversación. Me gusta mucho algo que creo que está en conversación también con el taller pasado, sobre todo y de alguna manera con los mensajes que nos daba Rosana ya en la primera de estas charlas, que es como la pregunta, quizás hacemos mucho la pregunta por la escala, que es como la escala del espacio, ¿no? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué tan grandes son y qué tan chicas son? Y quizás cuando uno dice inconmensurable, lo primero que está pensando es como el tamaño de esa cosa que hay que medir, pero lo pensamos como en cosa, ¿no? Como lo inconmensurable, como físicamente, ¿no? Y al hacer este juego que hacías de el aire como sopa, le da ahí como que rellena ese espacio que a veces parece vacío del Mm, aire. mm, Eh, Creo que también está la escala como del tiempo, ¿no? ¿Cuánto duran las cosas, ¿no? ¿Cuánto dura, no sé, cuánto dura el aire, cuánto dura el vuelo de un papalote, ¿no? Y creo que es muy bonito así como cuando dices,
Yo no sé qué, quizás cuando lo dices para otras personas no es revelador, pero es como que llevas 4 años diseñando papalotes y entonces parece que un instante así de 1 minuto y medio de un objeto que nunca ha volado, que vuele, pues se vuelve como increíble. Y creo que eso habla como de la escala Mm, del tiempo, ¿no? O sea, qué tanto es mucho, qué tanto es poco. Y ujú, para mí hay una otra que creo que está muy como muy puesta en tus palabras, que tiene que ver con la distancia que tenemos a los fenómenos. Y creo que para mí ahí, últimamente, con este proyecto de Interfaz al Futuro, están surgiendo como unos aprendizajes muy bonitos y es que quizás el problema de nuestra incapacidad de soñar un futuro diferente o un futuro destino distinto al que parece que estamos teniendo, eh, tiene mucho más que ver con que nos hemos concentrado mucho en la escala del tiempo y en la escala del espacio y poco en la escala de la distancia. Es qué tan alejados estamos nosotros de ciertos fenómenos, ¿no? Y creo que es muy bonito como encontrar eh, que no usas de manera indiscriminada la idea, por ejemplo, del viento y del aire, ¿no? Y creo que como que en eso a mí me parece que hay un montón de detalles, ¿no? El susurro, el aire y el sonido, el chiflido y el grito como mm, del Vortex, me parece que es como, sí, como que hay algo ahí interesante como en la capacidad de encontrar sutilezas aún en las escalas como eh, más abrumadoras mm. de la Tierra. Pero bueno, eso es un poco lo que yo estoy leyendo o viendo de Wow, tu presentación, así que muchas gracias. Y me gracias. gustaría, pues por supuesto, abrir el micrófono y la invitación a las personas que nos acompañan, por si tienen algún comentario, duda, inquietud sobre la presentación de Chucho, ya sea que abran su micrófono con confianza y participen o escriban ahí por el chat. Bueno, este fue como el momento de la timidez. No sé si porque no tengan comentarios o inquietudes o por si está muy tímido el asunto, pero bueno, yo también si quieren podemos ir cerrando. Creo que, creo que si no sé, como respondiendo a lo que dices de la presentación, creo que algo que aprendí como de esas expectativas o de esas presiones es que sí hay, como para poder, sí, sí, como creo que con un poco de temor a sonar así como medio hippie, es que para poder escuchar esas otras voces, ¿no? Para de verdad escuchar, ¿no? Al arpa sin sonido, ¿no? Como de manera análoga, se tienen que liberar como unas presiones de lo espectacular, ¿no? Como, y eso ha sido, creo que la lección más importante de todo, como de todas estas ideas, ¿no? Como que uno siempre piensa que lo gigante y no, como que un huracán es violento y es como que nos gusta esa idea, pero cuando creo que se habla de atmósfera o de estas cosas como imperceptibles, no hay una traducción que sea realmente espectacular, ¿no? Como estamos acostumbrados, o una cuestión así súper ruidosa y no hay una convención, digamos, universalizada para traducir esas cosas, que es otro momento que a mí me gusta mucho, ¿no? Como hablando de sonificación de datos, no hay una escala, por ejemplo, para sonificar pH, ¿no? Se ha tratado, pero no la hay, hasta donde yo entiendo. Entonces, las traducciones que uno decide hacer, ya sea como científico, y ahí por ahí veo a Vania que a lo mejor podrá decir más de eso o no, pero las traducciones que un científico hace o un artista hace son decisiones muy conscientes sobre lo espectacular de la pieza o lo no espectacular, ¿no? Y creo que, o por lo menos cuando yo soy
muy crítico de esta idea, ¿no? Como qué tan ruidosa o qué tan armoniosa es una pieza de sonificación de datos, ¿no? Porque si no es puro ruido, así como... Pero en ese ruido o en ese esperar a que la cosa cante, pues hay algo, ¿no? Como que hay espacio, como dices, hay una distancia que tal vez se acorta. Y sí siento que sí, como para escuchar esas voces del futuro, sí necesita haber tiempo, necesita un poco más como de calma, tal vez, o de no espectacularidad dentro de la espera, pero también dentro de la conversación y de las piezas mismas, ¿no? Que pues también es una presión, creo que importante, sí, como, ¿no? En diseño, ¿no? El diseño casi siempre tiende a ser como pues lo más bello y escultórico posible, ¿no? Entonces sí, creo que sí, respondiendo a eso, y me gusta mucho como lo que dices, ¿no? Como esa es la voz del futuro, me parece muy chido. Bueno, y está como o sea, esto que dices es un poco como la mediación, ¿no? La mediación que Mm, hay, digamos, toda interfaz es una mediación entre el fenómeno y eh, quien, digamos, lee o traduce ese fenómeno a otro, como a otro medio o a otro lenguaje. Yo ujú. aprovecho entonces, quizás, mientras, si alguien más se anima, para hacer un par de invitaciones. La primera es si quieren participar de un ejercicio de mediación, de una alternativa inconmensurable. En Querétaro pueden ir justamente a sentarse un buen rato, tienen que no ser tan espectaculares y poder disponer un rato de inquietudes. Eh, Pueden ir al Museo de la Ciudad, ahí en Querétaro, eh, está colgada una de las arpas eólicas, la que estuvimos viendo en la foto, entonces si se sientan ahí una tarde, no de estas lluviosas, de pronto una que haya más viento, pueden participar de esta interfaz, digamos, invisible que está instalada ahí desde el año pasado. Y ya para darles la palabra, bueno, voy a leer aquí el comentario de Flavio. En un mundo donde a menudo estamos desconectados de ciertos fenómenos naturales, ¿de qué manera podemos utilizar estas formas de recolección de datos no convencionales para reconectar con la naturaleza, comprender y traducir mejor nuestro lugar en el mundo? Eso es algo que nos estamos preguntando, Flavio, con este proyecto, así que ojalá también te animes a ir a otros de estas conversaciones. Pero creo que es una pregunta interesante para escuchar lo que nos cuenta Chucho. ¿Y cómo imaginas que podríamos incorporar estas experiencias en nuestra vida diaria para cultivar una mayor conciencia de nuestro entorno y desarrollar una relación más armoniosa con él? Creo que se parece un poco también a alguna pregunta que salió en el taller de cartografías alternativas que tuvimos, ¿no? Es como cómo esto sí es una invitación a pensar como futuros alternativos, ¿no? Entonces, si quieren, vamos con ese comentario de Flavio y luego, pues de una vez vamos abriendo luego a que Pau y Lisa, que tienen por ahí Mm. su mano levantada. No sé si quieres todas las preguntas o de a una en una, Chucho. Oh, creo que de una en una, porque si no se me olvida. No, creo que lo que dice Flavio sí es justo como una de las preguntas casi que es una pregunta de investigación, ¿no? La primera parte, como ¿qué otras maneras hay? Para mí es mucho como no pelearse con unas y producir otras, sino utilizarlas de diferentes maneras, ¿no? Como, sí, creo que de repente hay también como unos empujes como antitecnológicos, ¿no? Como de no, cero tecnología, sintamos el viento y la lluvia, sino que a mi parecer siempre es como respetar el esfuerzo que ya se hace y también termina siendo incluso como divertido utilizar instrumentos o saberes que ya sabemos que existen y justo mezclarlos. Y creo que ahí está también la inconmensurabilidad, ¿no? Como no ser ¿no? Como de un equipo o del otro, sino que un poco jugar en un tercer equipo en donde todos juegan contra todos, ¿no? Como sabemos que, por ejemplo, la narrativa o la tradición oral tiene mucho conocimiento, no sé, de la atmósfera, del medio ambiente y demás, pero también las ciencias de la tierra contienen otro, ¿no? Entonces,
creo que en este sentido la labor del arte o y de esta investigación es justo como proponer esas como híbridos o esas mezclas de unos con otros para pues hacer sentido, ¿no? Eh, y algo que a mí como de la vida diaria me ha parecido increíble, pues es simplemente como, no sé, entender o tratar de entender como, o seguir fenómenos hasta en Twitter, ¿m? O sea, como, o tratar de entender así esos saltos de escala que algunos fenómenos físicos tienen como un, ya se me olvidó cómo se llama, o como el Karman Vortex, ¿no? El efecto del vórtice Karman, que puede pasar en en un topper o puede pasar casi que en un huracán con unas islas, ¿no? O una celda de convección. Una celda de convección pasa en un cuarto, ¿no? Todos los que son arquitectos tal vez saben que el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Eso se presenta en un montón de otras escalas. Y cazar esas cosas al final creo que son muy divertidas y como que se envuelven también parte como la vida como cotidiana y no es que sean saberes así impresionantes, ¿no? Como, sino que están presentes en un montón de cosas que ya hacemos de igual manera, ¿no? Entonces creo que para mí sería, sí, como eso, como esa idea de lo armonioso también es como entender y reconocer como cosas que ya sabemos que pasan y que existen, ¿no? No es necesario como reconfigurar el cerebro, ¿no? Dale, Pau, si quieres, Pau, Luisa, y veo que por ahí Marcelo también se anima. Hola, pues gracias. Pues yo en realidad no tenía como, o sea, no es que sea una pregunta en particular, sino un deseo de conversación. Em, Me parece, yo doy clases de arte y recién de arte contemporáneo, como a gente mayor. Y siempre, o sea, como seguido hay esta pregunta, ¿no? Como de cómo cambia, cómo es distinto el arte contemporáneo al arte clásico, si hay un paradigma distinto. Eh, y al final lo que me gustaría comentar es que, eh, digamos, si hubiera, o sea, más bien yo pienso que no hay ninguna diferencia y sobre todo lo pienso pensando, o sea, como reflexionando, em, que como que en el fondo de los proyectos artísticos hay como un deseo gigantesco de observación. em, y que probablemente lo que haya cambiado es la vida y entonces necesitamos mecanismos cada vez más complejos para detenernos a observar, ¿no? Que era un poco como lo que decías todo el tiempo con con tus dispositivos, ¿no? Como pues el arpa no canta y hay que esperar el viento, el papalote no vuela y habrá que, ¿no? Y eso, como no había, o sea, como caído en cuenta que probablemente estaba leyendo también para una clase este libro de César Aira, Mm, este, y decía como que el arte contemporáneo es una época épica de formatos en fuga, que me parece una muy bonita mm, frase, pero me parece que esa épica de formatos en fuga tiene que ver mucho más como con un entorno que nos obliga a cambiar todo el tiempo de formato para detenernos. Eh, y nada, o sea, como me parece muy poético que tus proyectos que son pues así, pues dispositivos muy complejos, en realidad como que de fondo están interesados como en una cosa de observación y de detenimiento. mm. Entonces, así, como dicen, más que una pregunta es un comentario, pero... Sí, creo que siempre ha habido, eh, creo yo, como un empuje hacia como unas cosas más elementales. Creo que hasta hablando de los sensores, ¿no? Es como, no sé, es como a veces es demasiado rebuscado y a mí también me choca como el arte que es como demasiado hablantín, ¿no? Como demasiado wordy o como demasiado complicado que se hace
inaccesible. Creo que hay cosas muy elementales ya son demasiado complicadas también como para entender. Y lo más curioso es que también al entender como las cosas más elementales, digamos, como, no sé, el aire a través de un papalote, uno también puede encontrar cosas como mucho más específicas y tal vez complejas con las que uno pudo haber entrado, ¿no? Pero creo que la entrada siempre es como una puerta muy grande y luego tal vez se va haciendo como más chiquita o como que se van abriendo otras que creo que es... Y a veces es como más divertido porque todos tienen experiencias con el aire, ¿no? O con un terremoto, o con cosas como mucho más grandes. Eh, pero sí, gracias, Pau. Pues bueno, si quieres, Luisa, ve abriendo tu micrófono. Yo creo que, bueno, justo esta llamada tiene una trampa para muchos espectadores, que estamos conectados varios de los que hacemos parte del proyecto de Interfaz al Futuro. Y bueno, pues para nosotros justo esto hacía parte de ese ejercicio, ¿no? Y creo que es como este ejercicio de conversación permanente, ¿no? Eh, estos puntos, digamos, a veces en fuga, otras veces como puntos ciegos que solemos tener sobre las conversaciones de las cosas Ujú, que nos inquietan, ¿no? Entonces creo que pues al final entre todas y todos estamos asistiendo a una conversación que solo nos parecía más interesante y más divertida tener entre más personas que entre menos personas que ya estábamos metidos en un proyecto, ¿no? Entonces creo que mm, también pues la sola idea de que quizás por amistad, quizás por interés, quizás por curiosidad nos podamos conectar a conversar de estas cosas que estamos haciendo desde distintos lugares, pues también remite como a este deseo de observación y de quizás también de resaltar, ¿no, Pau? Como resaltar la cosa que veo o resaltar la idea que pienso, ¿no? Y como compartirla con alguien más, ¿no? Es solo como saber que no estoy teniendo una conversación solo mm, conmigo mismo, ¿no? Sino que la puedo tener como con otras personas. Creo que para mí este proyecto al final se trata también mm, un poco de eso, ¿no? Luisa, vamos. mm. No te escuchamos, Creo Luisa. que no te escuchamos. eh, no, todavía no te escuchamos. Pero a mí me sale que tienes el micrófono apagado. A ver si lo... Si quieres, le damos Sí. paso a Marcelo mientras se resuelve. O escríbela si quieres. ¿Se escucha? Yes. Súper. Pues felicidades, Chucho. Qué Gracias. gusto ver tu presentación y obviamente también felicidades a todo el equipo de Daryl Fluff y a los participantes en Interfaz del Futuro. Mi comentario es justamente como con base a todo lo que dices acerca de esta fascinación acerca del tiempo, la distancia, eh, pongámosle los números y el arte involucrado, me recuerda mucho, sería genial saber si hay posibilidad de hacer una analogía con este proyecto que, como tú dirías, es muy bello, del Voyager 1 y 2, ¿no? Que este proyecto de la NASA así fabuloso, que siguen, ¿no? Siguen viajando en el tiempo. El Voyager por fin está haciendo el primer viaje interestelar, ¿no? Es el primer Mm, objeto humano que sale del sistema solar. Y la cosa fabulosa es que eh, tanto el uno y el 2 pues traen un disco para fonógrafo, ¿no? Y en este disco para fonógrafo justamente trae imágenes y algunas de las imágenes son matemática pura, ¿no? Pensándolo como diagramáticamente es la explicación, ¿no? De
de la estructura física de nuestro planeta, nuestro DNA, pero también tiene música y entre la música viene el sonido del viento y del mar, de todas esas cosas inconmensurables en una escala aún más inconmensurable como mensaje, ¿no? De una explicación de nuestro, eh, una explicación terrenal de lo que para nosotros es nuestra magnitud y que pues sigue sin encontrar, o no sé, ¿no? Eh, el destinatario y que además tiene, fue una decisión interesante de la NASA que involucrara arte, ¿no? A través de música, dado el medio. Entonces, por ponerlo así, es un dispositivo interesante que también se plantea esa idea y que además sigue cosechando datos, ¿no? Eh, no entiendo muy bien si esos datos aún siguen siendo importantes, ya que, ¿no? Llevan un montón de tiempo esa tecnología ahora está completamente rebasada, pero quizás los datos siguen siendo tan potentes y parece que lo prenden de rato en rato, ¿no? Porque está por llegar a un próximo destino en 300 años y lo van a volver a prender, pero parece que siguen mandando mensajes. Entonces, sería genial hacer esa analogía de un papalote cósmico, ¿no? Contra este papalote eh, terrenal, pero o sea, me estoy dando una excusa para volver a platicar, ¿no? En algún futuro, ¿no? Soy Excelente. estratégico. Muchas felicidades, Chucho. Gracias, Marcellus. Sí, creo que a mí me gusta mucho ese proyecto, a pesar de que, digo, sí tiene sus críticas y la cosa y demás, como si lo volvieran a hacer sería diferente, si lo hicieran en 100 años sería diferente, ¿no? Como, pero creo que lo que no cambiaría sería eh, como, no la incapacidad, pero como creo que sí, la incapacidad de comunicar en esos medios como lo que somos, ¿no? Como, eh, y eso al final como que es muy, como que la tecnología, ¿no? Como que tiene este mito de que es así una flecha que va para siempre hacia arriba, pues ahí ese mito como que se rompe, ¿no? No hay tecnología suficiente, ni computadora suficiente, ni nada para poder salir de ese medio como en el que estamos atrapados. Y ese proyecto me parece como un ejemplo perfecto, como de, pues, no, nunca vamos a ser capaces como de salir más allá si se espera que alguien o algo lo tome y lo reciba, ¿no? Como y que escuche esa música. Asumimos que ese otro alguien o algo tiene las mismas capacidades sensoriales, ¿no? que tenemos nosotros, lo cual es como, es chistoso, pero si se quisiera hacer de otra manera no se podría hacer, ¿no? Porque hay como una incapacidad de salir de eso. Y eso lejos de ser como frustrante para mí hay mucha esperanza, pues, porque significa que pues podemos seguir jugando con papalotes, ¿no? Y podemos seguir jugando con estas tecnologías antiguas, ¿no? O juguetes que pues, simplemente tienen otra escala de valor. eh, y sí, sí, estaría muy chido. Siempre he tenido, creo que un sueño que es como, hablando de un papalote cósmico o un papalote como a gran escala, es como un papalote que de verdad pueda tocar una nube. Porque al final, si el papalote es como una extensión, hablando como de los sentidos y como la extensión de los sentidos, el papalote me gusta mucho porque sigues atado a él, ¿no? No, y sigue habiendo como y estos papalotes grandes que mostré hoy, los que tienen los sensores, llega un momento que uno se los tiene que medio amarrar, ¿no? Volamos uno hace poco con Paquico y entre los dos tuvimos que jalarlo de vuelta porque el aire de verdad se lo quería llevar, ¿no? Entonces, tocar una nube para mí sería como el próximo paso de tal vez de los papalotes y sí, ver qué dice la nube, ¿no? Tal vez se lo queda. eh, pero sí, qué chido, hablemos de esto.
Gracias, Marchelos. Súper. Creo que Luisa no pudo reconectar su micrófono, pero bueno, aquí nos comparte. Dice, era una reflexión sobre lo análogo. Creo que se valora mucho la exactitud al medir, en especial en mi generación probablemente. Y ahorita me puse a pensar en lo bello que es el tener un grandísimo margen de error, es decir, de manera hasta intencional para observar y explorar qué se descubre, qué en lenguajes que nunca pensamos que existen salen a la luz, qué lenguajes en los que nunca pensamos existen y salen a la luz, y que al programar algo más específico sería completamente imposible. Este, sí, a mí como que el tema de los papalotes, y creo que yo conectaría un poco, bueno, de una vez voy invitándoles entonces yo les dije que tenía varias invitaciones. Hacia el 20 de este mes vamos a estar haciendo, digamos, construyendo y diseñando algunos de estos papalotes en un taller que se va a organizar. No sabemos todavía muy bien en dónde, estamos cuadrando el lugar, pero vamos a tener 2 o 3 días de estar haciendo y volando estos papalotes que tienen que ver con estas como deseos de, ¿no? Hablar otros lenguajes, explorar otras relaciones. Eh, y yo conecto este comentario de Luisa con la idea de que vamos a estar haciendo papalotes y con la idea de que hemos estado probando en el equipo de trabajo como algunos de estos papalotes. También hay como, no solamente una reconexión como hacia el fenómeno, y creo que esto que dice Chucho como de que estás atado al papalote, también hay como una conexión como hacia algo muy como emocional, quizás muy subjetivo, ¿no? Pero quizás también, y por eso lo conectaba también con el comentario que hacía Flavio al principio, eh, como es una reconexión con el paisaje, ¿no? Y es una reconexión muy emocional con el paisaje interno que uno tiene, ¿no? También de lo bonito que alguna vez uno sintió volver a volar un papalote. Y es muy divertido ver grupos como de adultos tratando de volar papalotes. Primero porque es como que ya no sabemos cómo se hace, ¿no? Pero segundo porque es como que es volver a entender así cosas que quizás siempre están ahí, pero que nunca les ponemos atención, ¿no? Y es quizás también volver a jugar como con la niñez. Y para mí, entonces, en lo que estoy tratando de hacer es que creo que eh, eh, como eso no análogo, también es como hay algo no medible, que es como nuestra experiencia eh, humana, ¿no? Es como, y creo que tiene que ver con lo que dice Marcelo, lo que están conversando ahorita, es como, no hay manera de comprimirlo todo, ¿no? La experiencia, distinto a esta videollamada que será procesada por un computador y la dejaremos como al máximo comprimida para que luego alguien un día la pueda ver, pues la experiencia humana no, no puede pasar por eso, ¿no? No hay un disco de oro suficiente que ruede lo suficiente para que contenga todo lo que somos como especie, ni mucho menos lo que es el planeta, ¿no? Porque además el disco quizás es una representación muy humana de lo que nosotros vemos del planeta, pero no puede representar el planeta. Y creo que entonces ese comentario de Luisa eh, a mí me emociona mucho porque creo que de esas preguntas es de lo que está como armado como el proyecto, ¿no? No sé si Chucho quiere decir algo de eso, pero mientras tanto, entonces yo les termino de hacer las invitaciones. La primera es que pronto les vamos a avisar ahí por el Instagram y por newsletter que ya estén inscritos al newsletter del proyecto, Interfaz al Futuro, de los talleres de los papalotes atmosféricos que vamos a tener hacia finales de este mes. Y mientras tanto, también aprovecho el próximo miércoles, vamos a tener otra de estas charlas de nuestro ciclo de charlas Ciencia, Arte y Tecnología con Vania Ferrer, que está por aquí además conectada con nosotros. Vamos a estar, yo le puse el nombre, quizás espero que Vania ese día nos diga realmente cuál es el nombre, pero yo se lo puse de nuestra conversación de preparación de este ciclo sobre metodologías y procesos para pensar la escala planetaria. Por supuesto, Vania nos estará hablando también un poco desde la mirada, ¿no? de la ciencia y la geología. Y esto es la próxima semana, el miércoles. Los siguientes miércoles a esta misma hora, digamos de 6 a 8, estaremos conectados en eso. Y quienes estén en Querétaro, el lunes y martes vamos a estar en un taller en el Museo Regional de Querétaro sobre uno de los talleres de cartografías alternativas también con
Mónica Nepote es nuestra invitada al taller y vamos a estar en las tardes, lunes y martes, conectados. Digamos que hemos estado hablando hasta el momento en el proyecto como de temas del aire y nos vamos a conectar con el otro tema que nos importa del otro fenómeno, digamos, de inquietud del proyecto, que es como con el agua, ¿no? Y vamos a estarnos preguntando, quizás en un juego también de escala y en un juego también de distancia, un poco sobre quizás este cliché de cuál es, ¿no? El agua tiene memoria y nosotros, digamos, queremos subvertir ese cliché para preguntarnos, pues, cuál es, digamos, de qué habla esa memoria, ¿no? O cuál es la narrativa, cuál es la historia que cuenta el agua sobre nuestros paisajes, territorios y como sobre nosotros, ¿no? Entonces esas son mis tres invitaciones. No sé si Chucho quiera decir alguna otra cosa y para ir Sí. cerrando esta llamada. Sí, creo que lo que dice Luisa es muy chido porque creo que, y bueno, a lo mejor los científicos no me dejarán mentir, la idea de la aproximación o, eh, o la exactitud, creo que para un científico que está buscando un resultado y demás, también en su propia escala es una escala, es como una aproximación gigantesca, ¿no? Como no hay nada certero o nada que no pueda ser como deshecho dentro de los procedimientos como científicos o que se pueden corroborar, sino que hay unas aproximaciones que son o que tienen un margen muy pequeño, mas nunca son exactas, ¿no? Y eso alguna vez me lo dijo digo, un científico nuclear, lo que sea, y a mí me cambió mucho también como la idea de, bueno, tal vez es una cuestión de escala, ¿no? Como si este científico ¿no? Que está metido en una cuestión nuclear, que quiere llegar al punto tal y esa es como su idea, pero tiene un margen, significa que el experimento todavía puede moverse de cierta manera y que hay lugar para improvisación, ¿no? Que creo que esa es una parte súper, súper chida, ¿no? Y aquí entra no sé, la teoría de la deriva y el errar y toda esta cosa, ¿no? Pero creo que si lo escalamos, entonces, o lo hacemos ahora un poco más grande, mira, Ivania me va a regañar porque dije algo de los científicos. Pero si lo mandamos a algo a lo mejor que no es como hacia un experimento, pues claro, ahí hay una experiencia en donde sí que podemos errar hacia una dirección y no solamente como contemplar un final fijo, ¿no? Que para mí esta es la diferencia entre arquitectura y arte, como en una de esas definiciones, ¿no? O la arquitectura que hace edificios, la que proyecta y tiene tal vez un camino directo hacia una idea de lo que se proyectó lo más rápido, lo más barato posible, y un proyecto que a lo mejor, un proyecto de investigación en donde se apunta hacia un lugar más o menos, o en un área más o menos amplia, y un poco como que se erra o se yerra de cierta manera, como hacia ese lugar. Pero creo que la ciencia en este sentido es más parecido al arte que a la arquitectura, por ejemplo, a mi parecer porque tienen procesos y metodologías similares como de errabunteo o como de errar. Em, Sí, Vania, quizá, ¿qué? Vania, adelante. Hola, los estuve escuchando durante todo el trayecto y bueno, nada, complementar un poco las ideas que decía Paulina sobre la observación, ¿no? El arte se nutre de la observación, la ciencia empieza por la observación, o sea, también lo que está comentando Chucho, que el arte es más parecido a la ciencia en sus procesos o en sus metodologías. Eh, y también comparto la opinión de Luisa. Pues, eh, que trabajo con el método científico prácticamente todos los días. Eh, También la frustración, las incertidumbres, lo que se te sale de control, eh, lo que no puedes medir, porque es un fenómeno muy rápido, que esa escala de tiempo ya cambia las propiedades de algo en un instante y ya no es medible, ¿no? Este, eh,
básicamente creo que las conversaciones que estamos teniendo están encaminadas y no están alejadas a la ciencia, ¿no? A cómo piensa la ciencia estos fenómenos naturales, y también comentar que no estamos desconectados de los fenómenos, no necesitamos reconexión, estamos conectados, necesitamos revalorizarla más bien, Mm. revalorizarlas, eh, 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 sensibilizarnos, no sé, ahorita Querétaro y sus microclimas, ¿no? Vengo de todavía un rayito de sol y está una nube gris enorme aquí, y esos cambios que yo estoy observando en una trayectoria de distancia, de tiempo, pero también de la dinámica atmosférica, ¿no? Cómo es cambiante y cómo sí tenemos instrumentos para medirlo, sin embargo, a veces no le damos ese valor o esa significancia que debe de tener. Entonces, creo que con este ciclo de charlas, cada uno desde su trinchera está aportando ideas, ¿no? Desde su saber, desde sus experiencias, de sus conocimientos, es verter estas ideas pues para plantearnos qué vamos a hacer en el futuro, qué semillita estamos dejando. Todo lo que hacemos y no hacemos deja una huella, y esa huella la van a ver los humanitos del futuro, o la forma de vida que exista, ¿no? Cuando la especie humana se extinga, ¿no? ¿Quién nos va a estudiar a nosotros? ¿Quién va a ser el que diga, bueno, ahora las ruinas no son las que construyeron los mayas, ahora las ruinas va a ser este edificio enorme que tengo aquí enfrente de mí, ¿no? ¿Cómo vamos a revalorizar ese paisaje? ¿Cómo vamos a interpretar lo que hicimos como civilización y lo que dejamos de hacer? ¿Y cómo fue nuestra conexión con la naturaleza, ¿no? Desde un punto de vista holístico, el que tú quieras, ¿no? ¿Qué hicimos, ¿no? Nosotros. Entonces, bueno, nada, me parece fabuloso tener este ciclo de charlas y la aportación de todos, ¿no? Para hacer estas reflexiones. Y bueno, Gracias, nos Vania. vemos el miércoles. Súper, sí, el próximo miércoles justamente la charla es con Vania. Y bueno, creo que también, exacto, ¿no? Estaríamos hablando como de esas otras trincheras, ¿no? Justo este es un proyecto que intenta todo el tiempo como encontrar, y creo que en las conversaciones preliminares que hemos tenido con todas y todos los invitados, pues está un poco eso, ¿no? Es como realmente estamos haciendo como las mismas acciones, ¿no? Solo que tienen como una salida diferente o un resultado distinto, ¿no? Es como si uno explora el cuerpo de un científico o una científica haciendo algo en campo, podría ser leído claramente, ¿no? Como un performance, una coreografía, ¿no? Hay algo ahí que es más allá del dato, ¿no? Si uno ve el dato también a la luz de un medio, en términos de un medio de comunicación, entonces el dato tiene unas funciones, digamos, particulares, expositivas, estéticas, ¿no? Y todo el tiempo estamos tomando como el mismo tipo de decisiones y quizás estamos explorando otras salidas desde las distintas disciplinas, ¿no? Por eso quizás tirar a esta idea, ¿no? De lo multidisciplinar, lo transdisciplinar, ¿no? Que comentábamos, digamos, tras bambalinas esta mañana. Y bueno, a mí me gusta mucho la reflexión que nos siembra Vania para ir cerrando, que creo que además lo conecto con Timothy Morton y esta idea de el clima como un hiperobjeto, ¿no? Y creo que Vania lo dice de una manera muy contundente, no estamos desconectados del mundo, ¿no? Es que vivimos en el mundo todo el tiempo y quizás lo que ya no sabemos es cómo valorar nuestra experiencia con el mundo, ¿no? O valorar el mundo con nuestra experiencia, ¿no? Estamos atravesados todo el tiempo por los fenómenos, pero ya quizás no sabemos verlos, ¿no? O le hemos dado a otras entidades o a otras disciplinas como la capacidad de verlo y entenderlo y hemos asumido que no es una cuestión como diaria y cotidiana, ¿no? Sin embargo, el clima, ¿no? El cambio climático es algo de lo que cada vez hablamos más en todas nuestras conversaciones, ¿no?
Y bueno, para mí esa es como una idea muy interesante de esta llamada a revalorizar nuestra experiencia como especie, nuestra experiencia planetaria, ¿no? Nuestra experiencia de existencia y quizás entonces nuestra experiencia de futuro. Eh, y bueno, pues no sé si Chucho quiere agregar alguna otra cosa y si no, vamos cerrando esta llamada. Ya quedaron las invitaciones a actividades, talleres el lunes y martes de la próxima semana. El miércoles reactiva el ciclo de charlas y a finales de mes vamos a tener un ejercicio de papalotes atmosféricos abierto al público, pues si se quieren pegar. Y bueno, pues muchas gracias a todas y todos por conectarse a este ciclo de charlas de interfaz al futuro. En las charlas que hicimos por Zoom, pues eran charlas con profesionales de gran calibre de la ciencia, ¿no? O sea, gente con doctorados que entiende modelos matemáticos de muchísima complejidad y aún con todo ese conocimiento, al plantear una discusión de divulgación con un equipo de investigación artística, había cierta, así como susto, ¿no? O sea, como yo, que soy un doctor en geociencia, ¿no? Voy a hablar como al tú por tú con gente que se dedica al arte, como si fuera como incomunicable, intraducible. Y la experiencia al final ha sido como muy gozosa, porque pues resulta que sí nos entendemos, ¿no? Y resulta que sí hacemos un esfuerzo de comunicación. Las ideas, los planteamientos, los materiales que se generan en una investigación científica son sin duda materia para el arte. Entonces, esta es otra idea que a mí me ha dado vueltas un montón, que es como la posibilidad de generar conversaciones interdisciplinarias y lo fructífero que es esto.